Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy quiero compartirte indicadores o cositas que nos ayudan a saber si una acción seguirá subiendo en bolsa. No sé cómo habré titulado este episodio, seguramente de una forma más jocosa que indicaciones que nos ayudan a saber si una acción seguirá subiendo en bolsa, porque este título es muy aburrido y es que ni yo mismo clicaría. Lo habré llamado algo como cómo saber si una acción va a seguir subiendo en bolsa o algo así, pero vamos a estar valorando 4 puntos principales que al menos a mí y a nosotros en Boring Capital nos gusta ver en las acciones que nos planteamos antes de invertir. Y ojo, nosotros es cierto que nuestra estrategia está 100% basada en el swing trading, es decir, en corto plazo, growth investing, pero es cierto que pues, si tú eres un inversor a medio plazo, largo plazo, lo que sea, pues siempre es interesante también echarle un vistazo a estos indicadores. Aunque insisto, si tu estrategia es muy distinta a la que llevamos a cabo nosotros, seguramente deberás también hacer un análisis relativamente distinto o al menos más ampliado. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, simplemente decirlo de siempre, que me podéis seguir en Instagram, @arnau_invertirbolsa, porque por ahí comentamos todos los días por stories lo que pensamos sobre el mercado, las noticias que hay, lo que compramos, lo que vendemos, un montón de contenido. Y también pues podéis suscribiros a nuestra newsletter totalmente gratuita, donde de lunes a viernes comentamos las principales noticias, los principales titulares, y en un par de párrafos decimos lo que estamos haciendo nosotros a grandes rasgos en Boring Capital, lo que compramos y lo que vendemos. Por supuesto, para la gente que lleve poco tiempo escuchando el podcast, nosotros, nuestro mayor compromiso es la transparencia. Quiero decir, nosotros publicamos tanto las veces que ganamos como las veces que perdemos, y no tengo ningún tipo de problema en publicar todo eso. De hecho, la última idea de inversión que llevamos a cabo en Boring Capital, que fue hace una semana y algo, no recuerdo exactamente, pero perdimos un 5%. Quiero decir, es cierto que venimos de ganar como entre octubre y diciembre hemos ganado como un 20-25%, pero bueno, aún así, pues es una pérdida y se asume perfectamente, porque a veces veo muchos mensajes de solo subes cuando ganas, y es algo que realmente me afecta a nivel personal porque todo lo contrario, es nuestro mayor compromiso, tanto con los clientes como con los oyentes. Entonces, por los canales sociales, no solo por el podcast, sino también Instagram, newsletter, etcétera, comentamos pues también lo que hacemos, lo que ganamos y lo que perdemos. Así que dicho esto, vamos ya con estas 4 cositas, 4 detalles, es que no sé cómo, indicadores, aunque no son indicadores en sí, sobre que nos gusta ver a nosotros antes de comprar una acción. Cuidado, no voy a estar hablando de lo que hablamos siempre, no voy a estar hablando de que salga de una rotura de base, que hayamos visto una consolidación, que sea una empresa de calidad. Quiero decir, eso es bastante de perogrullo y es algo que a estas alturas de la película ya todos deberíamos saber. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que eches un vistazo, bueno, más que un vistazo, una oreja a algunos de los podcasts pasados que hemos hablado de esta temática, porque ahí sí que he entrado mucho más en detalle en lo que son los fundamentos de cómo nosotros compramos las acciones, que son saliendo en Cap and Handle, de un VCP, de bases, etc. Aquí vamos a estar comentando otro tipo de indicadores también súper interesantes, pero también por cambiar un poco, porque al final los oyentes de este podcast pues normalmente lleváis ya aquí bastantes meses o incluso años, porque este podcast va a cumplir 5 años, creo que en 5 o 4 años en 2024, no lo sé. Y bueno, pues muchos lleváis mucho tiempo y tampoco quiero repetirme. Así que vamos directamente con el tema. El primero es la compra de institucionales, pero cuidado, porque diréis, Arnau, la compra de institucionales, esto es muy pretencioso, porque primero, yo no sé cuándo un institucional está comprando hasta meses después de que lo haya hecho, por lo cual puede haber ese retraso, y sobre todo si estoy operando a corto plazo puede no tener mucho sentido, y puede haber distintos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos o cómo nosotros valoramos la compra de institucionales de una acción que nos está interesando? Bueno, pues en primer lugar, no simplemente valoramos que unos fondos de inversión, unos institucionales estén comprando acciones de la empresa que nos gusta, sino que lo que valoramos es que haya una razón detrás de esas compras. Por ejemplo, imagínate una acción normal, ¿vale? Que ni pincha ni corta, una acción que puede estar entre un McDonald's, por ejemplo. Vamos a imaginarnos en McDonald's o Coca-Cola, empresas más o menos pues estables, con cierta tendencia alcista, por supuesto, pero que son empresas que, digamos, no han descubierto América o no están haciendo algo nada de reseñable. Si nosotros vemos un incremento de posiciones institucionales en una de estas compañías, para nosotros, aunque insisto, pueden seguir subiendo, no son interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos únicamente que haya un fondo de inversión institucional comprando acciones de una empresa para comprar nosotros, sino que lo que buscamos es que haya fondos institucionales comprando acciones de empresas que tengan un argumento detrás para que suceda esta compra. Y Arnau, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Bueno, pues básicamente que haya unos crecimientos muy fuertes, o que haya una innovación de la empresa hace poco porque han presentado un nuevo producto, o que haya un cambio en la estructura de deuda de la empresa que la hace ser mucho más rentable, o un cambio de directiva. En definitiva, que haya
una razón concreta y específica que justifique esa entrada institucional. Y esto sí que es mucho más interesante porque nos puede indicar el momentum de la acción, y nosotros lo que buscamos es momentum, nosotros somos especuladores. Entonces, da igual si especulas a una semana vista o especulas a 6 meses vista, pero el momentum es súper importante. Entonces, si nosotros vemos una empresa que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Xerox. Xerox es una empresa americana que creo que fue en la década de los 80, si no me falla la memoria, inventó la primera fotocopiadora funcional en papel normal. Antes de que viniese la fotocopiadora de Xerox, todas las fotocopiadoras normales empleaban un papel específico, con un gramaje específico, era más caro, era bastante más laborioso, era más lento, y de repente vino Xerox e inventó la fotocopiadora en papel normal, el de toda la vida. ¿Qué pasó con esto? Pues esto es obviamente una innovación técnica que propulsó las ventas de esa fotocopiadora y también de la empresa Xerox. Entonces, en ese momento, si nosotros hubiésemos visto, por supuesto con los otros factores que nosotros con los que valoramos las acciones, ¿no? Pero además hubiésemos visto un incremento de posición institucional en el equity de Xerox, claro, como podríamos haberlo asociado a esa razón concreta de que, joder, es que tienen una innovación técnica muy potente, eso hubiese sido un plus, un indicador de que esa acción podría seguir subiendo y efectivamente Xerox como que se disparó 3 o 4 o 5 veces en precio desde la presentación de esa máquina, ¿no? Este es un ejemplo, pero no tiene por qué inventar, por supuesto, con Apple, con el iPhone, por supuesto, con muchas biofarmacéuticas cuando sacan y les aprueban un medicamento importante, por supuesto, con empresas de inteligencia artificial, ¿no? Que están ahora muy de moda, pero no hace falta que descubran la nueva locura, o ¿sabes? No hace falta que descubran el santo grial, sino también esto se puede justificar con un incremento de los crecimientos repentino. Vamos a poner otro ejemplo muy claro. La empresa Zoom, ¿vale? ZM, Zoom Video Communications, que es una empresa de videollamadas. Así de simple. Es cierto que tienen, por supuesto, una suite business, pero el core de su negocio es videollamadas. La empresa salió a cotizar en bolsa en 2019, si no me falla la memoria, y estaba sin pena ni gloria, con unos crecimientos, pues dentro de lo esperado, sí, unos crecimientos sostenibles de una startup cotizada, pero tampoco nada del otro mundo. Llega 2020, llega la pandemia, y de repente los crecimientos se disparan muchísimo, muy por encima de lo que los analistas esperaban. Obviamente, había una pandemia, obviamente la gente pues no podía hacer tantas reuniones en persona, y no podía hacer viajes de negocio, etcétera, así que empezaron a usar muchísimo la plataforma. Esos crecimientos brutales que no se esperaban fueron una razón que justificaron muchas inversiones institucionales, y de hecho, pues nosotros creo que en Zoom no entramos, pero sí que entramos en muchas otras empresas similares, también tecnológicas, en 2020, y con este acompañamiento institucional. Donde está el dinero, donde va el dinero de los institucionales, la probabilidad de que esa acción siga subiendo es bastante alta. Y me diréis, vale, Arnau, ¿y cómo sé yo cuándo compran una acción un institucional? Porque sí, la SEC, o sea, los institucionales tienen que informar, siempre y cuando gestionen más de 100 millones de dólares, tienen que informar a la SEC de lo que están comprando, pero creo que informan como en 6 meses delay o cada 6 meses, algo así. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, nunca lo podrás saber en directo, a no ser que tengas un chivatazo, pero, a ver, un institucional maneja mucho dinero, y sobre todo cuando las acciones no son muy grandes, son menos de 10.000 millones de dólares, podríamos decir así, aunque eso es grande, pero para estos inversores no tanto, se ven picos de volumen. Cuando nosotros vemos un volumen 2, 3, 4 veces por encima del promedio en una base, mientras, insisto, pues hay crecimientos, hay razones para pensar que la empresa lo está haciendo bien y está creciendo muchísimo, bueno, pues es muy raro que eso sea movido por inversores como tú, como yo. Ahí tiene que haber el dinero grande que está comprando acciones. Entonces, normalmente analizando el perfil de volumen, se puede tener bastante claro si los institucionales están comprando o no. También hay muchas herramientas. Si la empresa hace bastante tiempo que ya ha comenzado a crecer o ha comenzado a tener este argumento que justifique la inversión institucional, ya podemos ver cómo el porcentaje de acciones en manos de institucionales ha incrementado. Es decir, ya hay muchos agregadores, Webull, Finbit creo que también lo comentan, Seeking Alpha, bueno, hay muchísimas webs en las que puedes ver esta información de forma gratuita, y eso pues también es un argumento. Pero sobre todo, perfil de volumen. Vamos con el punto número 2, y son correcciones pequeñas después de subidas verticales o agresivas. Lo que se suele conocer como una high tide flag, aunque no hace falta que sea una high tide flag exactamente, ¿no? Entonces, básicamente vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos una acción que por H o por B, porque está creciendo mucho normalmente o porque presenta un nuevo producto, está subiendo muchísimo y sube un 250% en 6 meses, ¿vale? Es una subida brutal, todos estaremos de acuerdo. Y de repente hace una corrección de un 8, 10, 20, 25%. ¿Qué pasa? Que si no corrige más, forma una base y luego rompe, esa rotura, en ese momento de la rotura, es un punto de entrada muy claro.
¿Y por qué es un punto de entrada? Porque claro, cuando vemos una acción que ha subido un 250% en 6 meses y corrige un 10% y parece que vuelve a subir, a muchas personas les entra el vértigo de decir, coño, esta empresa ha subido muchísimo, puede ser que estemos ahora mismo en el pico, puede ser que esté muy sobrevalorada, porque fíjate el ratio PER, fíjate el PEG, no sé qué. Sí, amigos, pero cuando nosotros, la razón real que hay detrás de este tipo de comportamientos a nivel gráfico de las acciones es que una empresa, por lo que sea, ha subido muchísimo, un 250%. Y después de haber subido tantísimo, después de haber multiplicado su capitalización bursátil por 3 o por 4, después de esa gran subida, tan solo corrige un 10%. ¿Qué significa eso? Eso significa que todas las personas, o la gran mayoría de inversores que han entrado a lo largo de esa subida tan brutal de precio, siguen manteniendo sus acciones, no quieren vender las acciones. Y normalmente los que dirigen los precios son los institucionales o inversores con mucho patrimonio. Entonces, claro, vemos una empresa que ha subido muchísimo y aún así corrige solo un 10%, que es nada, que es una corrección técnica normal. Lo que nos está gritando el gráfico es, hey, aquí hay muchas personas que pese a que ya están ganando un 100, un 150, un 200% de rentabilidad, siguen manteniendo las acciones. ¿Por qué? Porque a todas luces, a no ser que estén locos, creen que la empresa va a seguir subiendo. Entonces ese es el argumento detrás de muchas figuras técnicas, de muchas entradas que hacemos nosotros a veces en Boring Capital, que mucha gente dice, oh, pero la empresa está muy sobrevalorada, ¿cómo puedes entrar ahora que está en máximos ahí? Bueno, pues porque el gráfico nos está diciendo que hay muchos inversores que pese a que ya están ganando muchísimo, no quieren realizar beneficios, sino que creen que va a seguir subiendo. Y nosotros, obviamente, siempre hay está la posibilidad de que la operación salga mal y perderamos un 3, 4, 5%, lo que dicte nuestro stop loss. Aún así, hostias, joder, pues el mercado nos lo grita y nosotros tenemos que aprovecharlo. Eso es la psicología que hay detrás de muchas de estas figuras. Entonces también es un recordatorio para deciros que no os pongáis en corto de acciones que han tenido una gran subida parabólica y sobre todo que tienen este comportamiento de corregir poquito. ¿Por qué? Porque os estáis apostando en contra de la tendencia y además una tendencia que os está diciendo que la mayoría de gente, pese a poder vender y realizar beneficios, no lo está haciendo. Entonces no suele ser la mejor de las ideas. Vamos con el punto número 3, que me están llegando mensajes de clientes de Boring Capital. Crecimientos por encima de lo esperado en los últimos trimestres, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado, voy a pasar muy por encima, pero amigos, sobre todo en EPS, ¿vale? Los EPS es el indicador, es la clave más importante que podemos analizar en una empresa, ¿vale? Los EPS, Earning Per Share, en español son BPA, beneficios por acción, es el beneficio de la empresa. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando un inversor, sobre todo institucional, que invierte a largo plazo, medio largo plazo, etcétera, que al final lo que buscan es comprar una acción que en X tiempo le va a dar un beneficio y los beneficios vienen de los beneficios operativos de la empresa, todos los inversores están mirando los beneficios de la empresa. Quizás no actuales, pero sí futuros. Y desde luego que ver un crecimiento en los EPS, los beneficios por acción, es algo, vamos, es que es lo mejor que hay. Y crecimientos, cuando son por encima de lo que espera la media, bueno, el consenso de analistas. Cuando son crecimientos porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Que han desarrollado un nuevo producto o que hay un cambio en las reglas del juego, como el tema de la pandemia que hemos dicho, o en 2022 como fue la guerra. Mirad las acciones de Lockheed Martin, la empresa que fabrica los cazas americanos, los F-21 creo que son, ahora o F-22, no sé por cuál vamos ya. Mirad las acciones. Y es que ha habido un cambio real que han impulsado los EPS o actuales o proyectados. Tenéis que mirar, antes de nada, antes del ratio PER, antes del fondo de maniobra, antes de cualquier tipo de ratio financiero, los EPS y su crecimiento y también su proyección, por supuesto que sí. Y vamos con el último punto, y este es quizás el más contraintuitivo, pero son las valoraciones altas. ¿Cuántas veces hemos dicho que las empresas, y esto no es que lo diga yo, no es que me lo invente, sino que está demostrado, hay muchísimos estudios que han cogido las acciones del mercado desde el año 1880 hasta 2007, 2010, 2015, el último que leí fue de 2016, que han cogido y han analizado cuáles son las empresas que más se han revalorizado. Y han sacado que el común denominador de las empresas que más han subido es que antes de subir eran empresas con valoraciones muy altas, con ratios PER muy altos. Y es que cuando empezamos a invertir, como que automáticamente nuestra cabeza entiende que si compramos una empresa que está cotizando un ratio PER, que el ratio PER, para quien no lo sepa, es Price Earnings Ratio, que es básicamente coger la capitalización bursátil de la empresa, por ejemplo, 1.000 millones, y dividirlo entre los beneficios que realiza la empresa. Si una empresa de 1.000 millones tiene beneficios de 100 millones, el ratio PER de esa empresa es 10. Está cotizando a 10 veces beneficios, ¿no? Bien, pues insisto, depende del sector, será más caro, más barato, etcétera, pero cuando iniciamos en bolsa, muchos pensamos que, ostras, cuanto más bajo sea
sea el ratio PER, digamos que más cerca de su beneficio actual estamos comprando la empresa y de alguna forma errónea estamos pensando que es más porque es más segura, ¿no? Que es más probable que siga subiendo en bolsa. Y la estadística nos ha demostrado que no, que resulta que las acciones que tienen ratios PER más altos, es decir, que cotizan, entre comillas, más caras, son las que estadísticamente más se revalorizan en bolsa. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque las empresas con ratios PER altos básicamente significa que tienen un crecimiento proyectado muy, muy elevado, salvo contados casos como puede ser GameStop, las meme stocks o lo que sea, pero tienen crecimientos proyectados muy altos. Por ejemplo, miren el ratio PER de Google en los años 2000, miren en los 2010, miren el ratio PER de Microsoft en el 1990, miren el ratio PER de Xerox cuando hemos dicho que presentó esa fotocopiadora, la primera fotocopiadora capaz de hacer fotocopias en papel normal. Miren cuál era su ratio PER. Era mucho más elevado que la media de su sector. Por supuesto, no podemos comparar peras con manzanas. Obviamente, una empresa tecnológica suele tener un ratio PER más alto que una empresa de maquinaria agrícola. No por nada, sino porque es mucho más fácil escalar un negocio tecnológico que no un negocio de maquinaria agrícola. Pero por eso siempre hay que compararlo con las empresas del sector. Pero empresas con ratios PER más altos, estadísticamente y contraintuitivamente, pues se comportan mejor, precisamente por eso, porque tienen un potencial de crecimiento mucho más alto. Y el último punto del que te quiero hablar es, que también lo he metido en este punto, es la fuerza relativa alta. ¿Qué es la fuerza relativa? La fuerza relativa, o RS en inglés, seguramente lo habréis leído por redes sociales, Relative Strength, básicamente es cómo se comporta esa acción comparada con el resto del mercado. Una fuerza relativa de 90, por ejemplo, significa que esa acción se está comportando mejor que el 90% del mercado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que si el mercado en general ha bajado un 1%, pues esta acción no ha bajado tanto o incluso ha terminado en positivo. Insisto, es un ejemplo muy, muy claro, pero, o sea, muy, muy, muy general. Pero cuando nosotros compramos empresas, sobre todo ya cuando estamos buscando ese punto de entrada, tenemos que buscar empresas con fuerzas relativas altas, que se comporten en promedio mejor que el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos son las empresas que mejor se comporten. Si queremos un promedio del mercado, comparamos un ETF al S&P500 y nos dejamos de hostias. Pero cuando estamos haciendo gestión activa, cuando lo que queremos es seleccionar las mejores acciones que nos den el mejor rendimiento posible en la menor cantidad de tiempo posible, necesitamos encontrar las que mejor se están comportando. Y la mejor forma de encontrar una acción que se está comportando bien es compararla con el resto del mercado. Entonces, índices como el RS, que eso es un indicador que podéis poner en TradingView, que podéis poner en Webull, que podéis poner en muchos softwares, es súper importante para saber si una acción se está comportando en promedio mejor que el resto del mercado. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Me he extendido un poquito más, 17 minutos. Espero que a nadie se le haya hecho pesado. A veces sé que me hago pesado, pero es lo que hay, es que hablo de bolsa. Algún día tengo que empezar a contar chistes a ver si así no os dormís tanto. Pero quitando esto, muchas gracias por todo. Comentar que ayer compramos una acción en Boring Capital, compramos el 50% de la posición, queda todavía la otra mitad de la posición pendiente de asignar, que seguramente entraremos hoy porque bajó un poquito después de que la comprásemos, y a ver qué tal. Así que es la segunda posición de Boring Capital este 2024, y a ver si remontamos ese 5% que perdimos la semana pasada. Nada más de momento, un abrazo, tienes todos los enlaces de referencia y de interés en la descripción de este podcast, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!